Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Sierra, perteneciente al curso de Física Electrónica. Video explicativo de la tarea 3. Primer concepto, código binario. El código binario se trata de un sistema de codificación en el que los números o procesos se representan utilizando solamente dos cifras o caracteres, siendo ceros y unos. Es usado generalmente para simplificar términos de forma de que sea más sencilla su interpretación y que se reduzcan los errores lógicos, comprendiendo que cuando un sistema de entrada o una información de entrada es muy extensa, es muy complicado que un programa o un circuito lo logre interpretar, ya que debe poseer bastantes caracteres y esto dificulta su interpretación. Por lo tanto, el código binario lo que hace es reducir los caracteres en solamente dos, de tipo 0 y 1, y de esta forma se puede interpretar con menos errores lógicos un proceso o instrucciones que se realizan en un determinado código de información. Dentro del código binario también se utiliza lo que es correspondiente a la capacidad de transferencia de datos y la capacidad de asumir ciertas combinaciones dentro de un circuito integrado, que es el que identifica el mensaje que envía el código binario. Para esto se tiene en cuenta los bits, que se resumen como la capacidad que va a tener un circuito para poder interpretar el código binario, asumiendo que un bit es capaz de procesar 2 a la 8 combinaciones, es decir, puede interpretar 256 estados diferentes de código binario. El código hexadecimal es similar al código binario, la única diferencia es que este se basa en 16 dígitos, es decir, que hay 16 caracteres diferentes, a diferencia del código binario, que solo se maneja unos y ceros, y del decimal, que se maneja del 0 al 9 para crear nuevas combinaciones. Observemos en pantalla que el código, los números decimales se manejan del 0 al 9 y después tienden a repetirse para formar nuevas combinaciones. El binario solamente se maneja del 1 al 0 y el hexadecimal se maneja del 0 al 9 en números, y después del 9 se maneja con letras como A, P, C, D, E y F, que sería la traducción directamente del decimal. El 10 sería la A, el 11 la B y así sucesivamente. Dicho esto, de un sistema hexadecimal a decimal se puede transformar, es decir, del hexadecimal a decimal para codificar una información. Para estos, primero se debe multiplicar cada dígito de derecha a izquierda por una potencia de 16 que irá de menor a mayor comenzando por 0. Por ejemplo, acá tenemos un código hexadecimal A35, que acá podemos ver lo que significa o su equivalencia, y tenemos que se inicia a transformar multiplicando cada dígito de la derecha a izquierda, primero la A, después el 3 y después el 5, hasta completar a 35 multiplicado por una potencia como es 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, y el resultado es 2.613, es decir que el código hexadecimal A35 a la 16 es igual a 2.613, y viceversa. Para transformar un decimal a hexadecimal se divide el decimal por 16 y se transforma según su equivalencia o resultado en nuestra tabla. Compuertas lógicas y tablas de verdad. Las compuertas lógicas son definidas como circuitos integrados conformados por diodos o transistores internamente, que por un lado tienen entradas y por el otro salidas, y en su interior realizan procesos lógicos de la álgebra booleana. Es decir, que a través de dos entradas de ingreso se produce una señal de salida dependiendo del proceso lógico matemático booleano que se produzca. Por ejemplo, acá tenemos una compuerta lógica AND, que es la multiplicación o el proceso booleano del producto. Por lo tanto, si tenemos una entrada A y B, internamente va a realizar el producto, va a multiplicar A por B y nos va a dar un resultado de salida. La tabla de verdad define un orden de resultados de las salidas dependiendo de un grupo de combinaciones, siendo estos los posibles resultados verdaderos o falsos, 0 y 1, que se maneja el código binario, y mediante estos se permite saber qué tipo de combinaciones van a producir ciertos resultados para determinada tarea. Como podemos observar, una tabla de verdad consta de las variables que se encuentran dentro, las combinaciones y el resultado que va a encontrar. Algunos tipos de compuertas lógicas y sus tablas de verdad son lo siguiente. Por ejemplo, la compuerta AND, que es el producto, como ya lo especificamos, su tabla de verdad, sus combinaciones, el resultado de estas combinaciones. La compuerta lógica NOR, que es una compuerta de negación, que es sistema embebido. Los sistemas embebidos son un conjunto de procesos llevados a cabo por circuitos integrados o controladores, siendo cada señal el resultado de la unión de estos entre sí y la comunicación y la realización de procesos lógicos en conjunto. Un sistema embebido no más que la combinación, en este caso, de varias compuertas lógicas o circuitos integrados que cumplen con una función en determinado conjunto. Es decir, como podemos observar en pantalla, esto es un circuito, bien puede ser de una placa madre de un teléfono, que cuenta con un circuito integrado para realizar, digamos, el ejercicio de dar imagen, otro para procesar la información que llega,
otro para brindar sonido, y estos sistemas trabajan en conjunto, ya que interpretan la información y permiten dar una señal de salida. Por lo tanto, pues un sistema embebido es la combinación de varias compuertas lógicas unidas de diferentes procesos, los cuales buscan brindar una salida dependiendo a la tarea que se está buscando. Lógica condicional. La lógica condicional, como su propio nombre lo indica, es una lógica que se debe tener en cuenta cuando se realizan combinaciones de compuertas lógicas o sistemas integrados. Por lo tanto, se define como compuertas lógicas con entradas entre sí con ciertas combinaciones para un resultado requerido. Está conformado, pues, literalmente por variables de entradas A, B, C, puertas lógicas y unas variables de salida, que necesariamente no tienen que regresar a su inicio, sino que son un sistema de lógica convencional no en serie. Para esto, pues lo principal de la lógica convencional es saber qué tipo de combinaciones requerimos y qué resultados se obtienen con ellas. Por lo tanto, si requerimos que en un circuito C0, 1, 1, 1, 1 debe cumplir con ciertas condiciones. Es aquí lo que se identifica como su tabla de verdad. Pero a la lógica convencional es necesario conocer el sistema o esquema que estamos buscando representar, cuáles son las condiciones y cuáles compuertas lógicas y qué procesos se están realizando. Vean. Un FPGA o Field Programming Water Array es un conjunto de circuitos integrados que pueden ser programados según la tarea que se necesite. A través de estos, internamente la FPGA tiene bloques lógicos configurables denominados SLB que están interconectados por unos buses o sistemas de conexión denominados rutas para el intercambio de las señales entre los SLBs. En español, FPGA significa matriz de compuertas lógicas que contienen bloques cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en un momento determinado para dicha tarea. Es decir, que la FPGA es un circuito o un sistema que internamente tiene circuitos integrados que son reprogramables. Es decir, que no van a fungir como compuesta AND, OR o NOT, sino que estas compuertas se van a cambiar y se pueden reconfigurar. Esto es el sistema FPGA y tiene mucha ventaja a las compuertas lógicas convencionales como los circuitos integrados OR, AND, NAT, ya que permite tener diferentes tipos de funcionalidades y no tener siempre las mismas compuertas. Es decir, internamente cada chip se puede programar. Lógica en paralelo. La lógica paralelo es similar a la lógica convencional, que cumple con ciertas condiciones para que sea lógico, pues, el proceso que se está llevando a cabo. La lógica paralela consiste en la realización de diversos procesos al tiempo de manera paralela, no en serie o no conectados. De esta manera se permite que se cumplan con muchas más funciones al momento de una entrada y producir muchas más salidas. Para esto no se necesita la lógica secuencial. La lógica secuencial es que después de la salida tiene que regresar al estado de entrada. Para esto se utiliza la lógica combinacional, que cumple con una entrada y después una salida que no tiene que regresar. La lógica en paralelo no es más que la realización de diversos procesos de manera paralela que no afectan, digamos, un circuito o un conjunto de circuitos, como por acá observamos. Esto sería una lógica en paralelo. Por ejemplo, un circuito está trabajando paralelamente con otro y con otro. Es decir, que realizan diversas tareas, pero cumple con una función dentro de un conjunto.